Tus ancestros por siempre marcaron nuestra historia y tu nombre de hoy. Indios, votos, Siripiquí llaman al bello río, emblema nacional. Por sus aguas a Europa viajaron mercancías desde el país. Sus veredas condujeron a los que lucharon por la libertad, por la ruta de los héroes. Don Juanito con sus tropas marchó y su vida entregaron, combatiendo en Sardinal y Trinidad, defendiendo nuestra patria para ganar la libertad, para ganar la libertad. Sarapiquí, Sarapiquí, tierra de héroes y de bellos paisajes. Sarapiquí, Sarapiquí, con trabajo forja nuestro porvenir. Tierra de esperanza, de vida y paz. Sarapiquí, Sarapiquí, de vida y paz. Sarapiquí, Sarapiquí. Abundantes ríos y quebradas le dan vida a tu bosque tropical. Se oye el canto de la paz por el aire y hay sonidos de fauna por doquier. Somos pueblo de lucha y trabajo que cultiva alma, tierra y corazón. Bajo lluvia o bajo el sol, nuestras manos trabajan con amor. Sarapiquí, Sarapiquí, tierra de héroes y de bellos paisajes. Sarapiquí, Sarapiquí, con trabajo forja nuestro porvenir. Tierra de esperanza, de vida y paz. Sarapiquí, Sarapiquí, de vida y paz. Sarapiquí, Sarapiquí. Hola, hola, muy buenas tardes, gente linda de Sarapiquí Tiene Talento. Un gran honor y un gran gusto poderles saludar. Estamos ya al aire con programa número 36, gracias a Dios, gracias a ustedes que nos dan la oportunidad de estar entrando a sus hogares. Y bueno, una tarde muy especial para cada uno de ustedes y para el programa, con el invitado de lujo que tenemos hoy. Y bueno, y sin hacer mucho esperar, vamos a darle la bienvenida a esta gran voz, a este gran talento como lo es don Roger Lizano Soto. Por mucho tiempo en las radios más prestigiosas de Costa Rica y hoy en las pantallas o en la cámara de Sarapiquí Tiene Talento. Don Roger, muy buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación. Juan Carlos, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todas las personas que están en sintonía. Y créanme que para mí es un honor realmente estar aquí en este programa que ya lo había visto en este año y algo que tengo de vivir aquí en esta hermosa zona, bendita tierra de Sarapiquí, que estoy súper feliz de vivir aquí. La gente noble, los ríos, la naturaleza, el verdor de los campos y esa gente luchadora, gente honesta, gente sencilla, donde uno realmente se siente muy bien. Así es que para mí es un honor estar en este programa y les agradezco, bueno, a ustedes primero que todo por la invitación y a ustedes también por permitirnos llegarnos hasta donde usted se encuentre ahorita. Bueno, Roger, muchas gracias por esas palabras y qué bueno que haya visto el programa en algunas ocasiones. El programa es realmente joven, empezamos en julio, pero gracias a Dios hemos tenido desde el día número 1 hasta este momento la aceptación de las personas.
quiero ahí, por favor, a los que están en sintonía y la gente que se va a conectar, que nos digan cómo se escucha el audio, por favor. Ya que estamos haciendo, gracias a Dios, estreno de micrófono, vamos a decirlo. Bueno, ahí está la gente ya empezando a mandar los saludos. Dice, un ser humano maravilloso y un locutor profesional con una voz espectacular. Amigo Roger, te queremos mucho. Viales, FVC Viales, no sé cómo se llamará. Se llama Florian, ella es liberiana, vive en San José y le tengo un cariño muy, muy especial, así es que muchas gracias por esas palabras. Ah, qué bueno. O sea, nos están viendo desde Liberia, entonces. No, ella está en San José, pero San José. es oriunda de Liberia, de la ciudad blanca de Liberia. Ok. Bueno, gente linda, antes de entrar en lleno con el programa, bueno, ya saludamos a nuestro invitado, ya le dimos la bienvenida. Antes de entrar, queremos decirle que tenemos 3 regalías, o 4 regalías más bien, para el programa de hoy. Gracias a mi esposita, que dice que se escucha excelente. Y gracias a Dios que ya ella está un poquito mejor de salud. Hubo quebrantadita de salud estos días atrás, por eso no hubo programa el miércoles. Ok, de parte de Soluciones Total va a haber un kit de limpieza para automóvil. De parte de, vamos a ver cómo se llama. Bueno, voy a verlo ahí, Artesanías Tita. Va a haber la regalía de dos matitas. Ahorita se me olvidan cómo se llama, pero bueno, ahí la vamos a estar poniendo en el programa. Y de parte de Nils Shoes, un par de tenis. Entonces, para que sepan, estén conectados, denle en compartir al programa y denle like a la página Sarapiquí Tiene Talento y a la página de Don Roger Lizano para que pues tenga más seguidores todavía. Y recuerden que en la página de Sarapiquí Tiene Talento ya no puedo aceptar amistad, entonces denle en seguir. Ya estamos full, por eso la transformamos ya ahora en una página diferente, ya no Facebook. Hola Katy, buenas tardes, mi estimadísima. Gracias, bendiciones. Gracias por esas palabras. Y el programa es todo para ustedes y por ustedes. Katy es una de las emprendedoras de un hogar de perritos, animalitos que se llama Gotitas de Esperanza. Entonces ellos luchan con eso. Ahí, Y para mi cuñada allá en La Victoria, o no sé dónde está. Buenas noches, gracias. Hoy sí llegué temprano, ok, excelente cuñadita. Bueno, como pueden ver, hoy tenemos a este gran personaje acá con nosotros. Y bueno, vamos a empezar de una vez a conocer un poquito de él. Lo poquito que podamos conocer, o lo mucho que podamos conocer de una persona que muchos admiramos cuando escuchábamos Radio Periódico Reloj o escuchábamos Deporte Monumental, ok, Sonora, ok, ok. Don Roger Lizano Soto. ¿Quién es Don Roger Lizano Soto? Bueno, vamos a ver, esto de la radio, y quiero contarlo así porque es una bendición de Dios. Esto viene desde niño. Yo creo que la radio yo la traigo en las venas. Cuando yo tenía más o menos unos 10 años, era un niño de 10 años, yo pasaba escuchando radio. Tenía un radiocito que me habían regalado en Navidad, y en ese radiocito yo escuchaba durante horas la radio, pero no por escuchar la música, sino por escuchar los locutores, por escuchar los programas, por escuchar radioteatros, por escuchar radionovelas, y eso era mi pasión, escuchar la radio. Y bueno, tanto así que cuando mi mamá me iba a castigar, me quitaba el radio. Yo le decía, no, quíteme la bicicleta, quíteme otro, no, vamos a quitarle lo que más le duele, y me quitaba la radio. Y a veces lo escondía y yo veía dónde lo escondía, y bueno, la cosa era volverlo a recuperar para seguir escuchando la radio. Entonces este gusanito, esta vocación, porque es vocación, viene desde muy niño, y ya cuando uno está entre los 13, 14 años, que viene el cambio de voz, entonces yo quería pues que mi voz me quedara como para que sirviera para la radio. Y no es que ahora, porque mucha gente estereotipa a los locutores de que tienen una voz gruesa, y no necesariamente. Ahora hay locutores que no tienen voz gruesa y son muy buenos locutores. Siempre se ha creído eso, pero en esa época era como común
que los locutores tuvieran voces fuertes y entonces en el cambio de voz yo esperaba que me quedara aceptable para la radio. Bueno, y por dicha fue así, ¿verdad? Porque la verdad, como vuelvo y lo repito, y hablábamos extra cámara, Ujú. siempre admiré cuando escuchaba, por ejemplo, Radio Periódico Reloj, y escuchaba a don Carlos y lo escuchaba a usted. Dos voces prestigiosas de la radio, ¿verdad? Vea qué curioso, ahora que usted menciona radio periódico, cuando yo iba a la escuela, cuando yo iba a la escuela, era, bueno, todas las casas escuchaban Radio Reloj o Radio Periódico Reloj y era como una cadena de radio, se pasaba por todas las casas. Yo cuando iba camino a la escuela con mi bulto, y en todas las casas se oía el noticiero. Y quien leía las noticias era don Jorge Mario Lee. Ajá. Entonces, la bendición es que años después estoy sentado junto a él leyendo noticias. Y él leía las noticias cuando yo iba a la escuela. Entonces, para mí, Radio Reloj siempre está en mi corazón. Bueno, pues yo le cuento que cuando yo escuchaba Radio Reloj, nunca me imaginé estar ni a la par suya, ni mucho menos tener un programa y poder tener la oportunidad de invitar a tan prestigiosa persona a él, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y viera qué bonito porque yo no termino de darle gracias a Dios porque entrar a una emisora tan prestigiosa como lo fue Radio Reloj y entrar a Radio Monumental, pues eso es como estar jugando bola en la plaza y que lo llamen a un equipo de primera. Nada de segunda, ni tercera, no. De una vez de la plaza a un A equipo la élite a la totalmente. élite. Y bueno, gracias a Dios, pues se fue abriendo el camino. Hubo la aceptación de parte de los diferentes directores y propietarios de radio. Y entonces por ahí empezó toda esa historia de la radio tan bonita. Qué bueno, don Roger, qué bueno. ¿Dónde nace don Roger? Yo nací en el Hospital San Juan de Dios, en San José. Viví unos años, como unos 9 años, en Barrio La Cruz, bueno, en San Cayetano propiamente, y luego el resto de los años en Desamparados, donde hasta hace un año y medio viví, pero ahora tengo la bendición de vivir acá en Horquetas de Sarapiquí. ¿Qué maneras? Vamos a ver por acá unos saluditos, don Roger. Delio Villagra en la Villalobos, saludos para Roger y Juanca, muchas bendiciones. Bueno, puso flaca, pero creo que es a mí que me está saludando. Mm. Mi mamá en Venecia de San Carlos está por allá paseando donde una hermana mía vive acá a la par, pero hoy no está. Mm. Buenas noches. Vamos a ver qué se me hizo. Buenas noches, un saludo para Juan Carlos y don Roger y toda mi familia desde San Carlos de parte de Flor Mora. Y por acá, un gran amigo mío, Cepillón, Luis Sánchez, eh, dice que si recuerda a Chema, ¿qué? Chema Cavalini. O recuerda a don Hernán. Bueno, Sí, bueno, vamos a ver si me está preguntando por... bueno, es que hay el gerente actual de Radio Monumental, se llama Don Hernán, el gerente que fue de Radio Reloj, también Don Hernán, y de Chema, claro que sí me acuerdo. ok, dice que qué voz más prestigiosa, cemental, dice. A hombre se dice. A hombre, sí. Sí. Ok, una de las preguntas era, era su sueño de niño? Pero creo que ya nos contestó, si nos puede ahondar un poquito más. Sí, vean qué bonito porque cómo las cosas se van dando. Cuando yo, ok, ese era mi sueño de niño, cuando ya me cambió la voz, digamos, de niño a hombre, por decirlo así. Ahí Ahí se sí, ahombró. ahí sí. Y luego, la misma gente te va dando la aceptación. Entonces teníamos un grupo de amigos que nos íbamos a serenatear a las amigas, a las novias, etcétera, y yo no canto, pero nada, absolutamente. Entonces, como yo no cantaba, entonces al final de la serenata yo decía unas palabras por ahí, como una dedicatoria, y entonces las muchachas a las que les echábamos la serenata decían qué bonito que estuvo la serenata, qué bonitas las canciones, pero ¿quién es el que habló al final? Eso en el barrio, digamos. Y luego en el colegio, pues siempre cuando había que decir algo, entonces todo el mundo decía que lo diga Roger porque tiene voz de locutor. Y en el banco, porque después trabajé años en el banco, también. Entonces, la gente misma lo va a uno guiando de que cuando hay un micrófono, que sea yo el que lo utilice. Entonces, pues todo eso me fue dando fuerza y más deseos de trabajar en radio.
Pues qué bueno, don Roger, qué bueno conocer todo eso. Cuando uno formula las preguntas o las escribe, espera una respuesta bien bonita, bien positiva y la verdad, la suya, pues impresionan, ¿verdad? Dice la muchacha esta, Viales, que dice don Roger cautiva con esa voz, qué bárbaro. Dice que un saludo, mami y mi hijo te envían saludos. Muchísimas gracias. Y para ellos un gran cariño. Ella es una gran mujer, tiene una señora madre muy, muy respetable y su hijo, este, Dustin. Así es que para él también el saludo. Ok, Esto, Juan Carlos, de la radio se fue dando. Ok, ya, por ejemplo, en el banco, pues ya mis compañeros me apoyaban, sin embargo, yo no tenía la menor idea de cómo empezar en radio. Y fue que un día adquirí un equipo de radio aficionado. ajá. Yo me hice radio aficionado y con tal de estar lo más cerca posible de una radio, aunque no fuera una radio comercial. Ok, cuando don Roger habla de la radio, del banco, él trabajaba en el Banco Anglo, el desaparecido Banco Anglo, ¿verdad? Correcto, bueno, trabajé en el Nacional y trabajé por último en el Banco Anglo. Pero entonces yo adquirí ese equipo, que para que la gente me pueda comprender bien, es un radiecito como el que usan los taxis. Es un radio como un taxi. Ok. Pero sí, el resto es una antena en el techo que mide 6 metros, etcétera. Entonces ahí empecé yo a hacer radio, no comercial, sino radio aficionado. Y una noche, por ahí de la 1 de la mañana, conversaba yo con un amigo que no conocía. Él estaba en Tres Ríos y yo estaba en Desamparados. Y los dos teníamos ahí una conversación, como esta que estamos teniendo ahorita aquí, nada más que por radio. Y él me decía que el sueño de él era ser camarógrafo de televisión. Ah, Y interesante. entonces cuando me preguntó cuál era mi sueño, yo le dije que mi sueño era ser locutor. Entonces, un señor que se llama Marcos González, que trabaja en Radio Universidad, estaba escuchando la conversación de los dos. Entonces él pidió el cambio, le dimos el cambio, y ella entonces dijo, disculpen que los interrumpa, solo quiero hacerle una pregunta a Roger. Y le digo, Marco, un placer saludarlo. ¿Cuál sería su pregunta? Me dice, mi pregunta es, ¿por qué usted con esa voz no es locutor? Y yo le digo, Marco, no tengo la menor idea de cómo se hace para ser locutor. O sea, yo voy a una emisora, toco la puerta, me abren, me hacen una prueba, ¿cómo? ¿O se estudia? ¿A dónde estudio? O sea, ya ahí era el primer contacto con alguien de radio. Y entonces me dijo que tenía una amiga, una señora, que tenía un noticiario que se grababa en San José, pero se mandaba en avión la cinta con las noticias hasta Radio Golfito. Ah, Entonces, al día siguiente, mire, usted no se imagina los nervios míos para ir donde esa señora. Cuando me presenté, bueno, parecía que tenía Parkinson, era una tembladera, y tenía ella una grabadora de cinta abierta, aquella grabadora. ajá, Ajá. ajá. Y entonces hice una prueba, le gustó, y me dijo, no, usted trabaja conmigo desde hoy. Para mí fue una emoción tan grande que yo, bueno, no lo podía creer. Entonces, no empezamos ese mismo día, sino que al día siguiente yo llegué, grabamos las noticias, ella empaca esa cinta, la mandaba en avión a Golfito, y entonces a los 2 días sonaba en el noticiario de Radio Golfito. Entonces, la primera vez que me escuché en la radio fue en Radio Golfito, después del programa de Panorama de la Mañana, en Ok. un noticiario que se llamaba Tico Noticias. Tico Noticias, Panorama. Y le voy a confesar algo, y cuando yo me escuché por primera vez en la radio, casi me meto debajo de la cama, de la vergüenza, porque yo me oía terriblemente horrible. Y eso es muy natural, eso es muy común, pues, porque siempre estamos acostumbrados a escucharnos. En este momento yo me estoy escuchando, pero me estoy escuchando por fuera. Y también me estoy escuchando por dentro de mi cuerpo. Entonces, cuando uno se oye en radio, se oye solo por fuera. Entonces, yo oí una voz diferente a la que estoy acostumbrado y no me gustó, por supuesto que no. Y, Aparte de lo muy nervioso que estaba. ok, y también puedo entender que la grabación no era lo más óptimo. Ah, no, O sea, no es la mezclación que hay hoy en día ni nada. no, totalmente artesanal. Un micrófono, la grabadora, 1, 2, 3, grabe y ya. Entonces, claro, cuando yo me oí en Radio Golfito, yo
Yo le dije a mis compañeros del banco que iba a salir al aire. Cuando yo llegué, mis compañeros muy amables me aplaudieron y todo, pero yo sentí que no, que eso, que era como un apoyo, pero realmente no me sentí satisfecho. Entonces, claro, esto de la radio es tan bonito que uno se va autocorrigiendo siempre. Entonces, esa primera experiencia me sirvió para autocorregirme y mejorar día con día. Qué interesante. Creo que siempre hay oportunidades, ¿verdad? Yo siempre anhelé, soñé trabajar en la radio. Yo amo escuchar la locución, amo la narración de fútbol, me encanta. Bueno, y nunca he tenido bueno, ahora tuve la oportunidad en una televisora que había acá, pero bueno, ahí desapareció. Pero, don Roger, qué privilegio y qué honor para estas personas tenerlo a usted como compañero, pero verlo en crecer también, que sus sueños se fueran haciendo realidad, ¿verdad? Sí, yo creo que de verdad esto viene esto viene de Dios porque todo se fue dando. Entonces, de ese noticiero de Radio Golfito, como yo trabajaba en el banco en la sección de cobro judicial, entonces algunos clientes que estaban ahí un poquito atrasados, entonces llegaban como a hacer un arreglo. Y entonces conocí a un señor, don Carlos Coto, que trabajaba en el Centro de Orientación Familiar. Tenían un programa en Radio Colombia. Y me dijo, bueno, después de que estábamos conversando sobre Creo que se llamaba Jara, ¿verdad? No, ese No. es otro Carlos. Ah, ok. Ajá. Ese sigue ahora después. Ah, ok. Entonces este señor me dijo que él tenía un programa del Centro de Orientación Familiar que se transmitía por Colombia. Y me dijo que estaba necesitando locutor. Y me dice, ¿usted es locutor? Y yo le dije, no, o sea, estoy empezando, pero no, es que yo le oigo muy buena voz y yo creo que lo voy a necesitar. Qué Entonces me bendición. fui a grabar donde él, bueno, salí del banco, me fui allá por el Parque Nacional y llegué al estudio y me grabó y le gustó y entonces empecé a sonar en Colombia. Y luego de ahí, a los meses, conozco y tengo el honor, ¿Qué hacía en Colombia? no, grababa ese programa para el Centro de Orientación Familiar Ah, ok. y ellos lo transmitían por Colombia. Y luego, como un año o algo así después, este, llegaba un señor, pero un señor de señores, un gran locutor con una trayectoria impresionante en Costa Rica, que se llamó don Carlos Jara. Ok. Y don Carlos, con aquel vozarrón, llegaba y me saludaba y yo, bueno, me sentía que yo hablaba como un pajarito a la par de la voz de ese señor, porque era una voz increíble. Y yo me fui haciendo amigo de él. Y entonces, como dicen, le pasaba la brocha. Entonces yo le decía a don Carlos, cuando venga no haga fila, yo le voy a tener todo listo para que usted no haga fila. Y entonces empecé ahí como a pasarle la brocha. Y entonces me hice amigo de él. Y un día, cada vez que él se despedía de mí, bueno, me decía, hasta luego, don Roger, me decía. Y un día se fue y se devolvió. Y se devolvió, yo dije, algo quedó malo. Y entonces me dice, don Roger, ¿usted sabe quién es ese señor que está allá en una fila? Le digo, no. Me dice, ese señor se llama Gerardo Lee. Nada que ver con Mario Lee. ¿Ok? Este Lee sí es chino y Mario Lee era Lee norteamericano. Ah, ok, ¿Ok? ok. Entonces, ese señor don Gerardo Lee me dice, es el gerente de Radio Monumental. Yo se lo voy a presentar. Entonces fue y lo trajo y me lo presentó. Y don Gerardo, que hasta el día de hoy vivo eternamente agradecido, muy amable, todo un señor, sacó una tarjeta de presentación y me la dio y me dijo, escuche Radio Monumental. Cuando usted se sienta preparado, le hacemos una prueba. Entonces yo, claro, pasaba escuchando Monumental porque era todo noticias todo el tiempo. Y entonces me pasaba escuchando noticias, las noticias que podía adquirir eran del periódico. Entonces me ponía a leer noticias del periódico para practicar. Pero un día le dije que si me permitía ir a los estudios de Radio Monumental, por lo menos un domingo, un ratito para ver. Y me dijo, no, venga usted cuando usted quiera, las horas que usted quiera. Entonces ya, imagínense ya lo que eran los domingos, yo estar ahí en Monumental, sentado viendo los locutores, en ese trabajo tan profesional, bajo la dirección de doña Nora Ruiz de Angulo, cuñada de don Rolando Angulo. Y entonces ya fui viendo los locutores, ya vi el teje y maneje de las noticias, del noticiero, y entonces un día le dije a don Gerardo que ya estaba listo para hacer una prueba. Y la hice y la guardaron por ahí, como cuando uno lleva ahora un currículum que lo guardan por ahí
a veces en el archivo redondo. No nos llame, nosotros lo llamamos. Es correcto. Y entonces yo dije, bueno, ahí esa cinta se quedará para el recuerdo, porque no, de ahí no, los locutores están completos, esto me queda muy grande porque es una emisora poderosa. Pero resulta que en esos días Mario Méndez Castro, que hoy es locutor comercial de Colombia, Mario como que tuvo un accidente en su casa, se cayó de una escalera, no sé, se quebró un brazo y entonces se incapacitó. Entonces, como se incapacitó, necesitaban a un locutor. Y doña Aurora Ruiz, que fue la directora, fue al estudio de grabación y preguntó por alguna grabación de alguien que haya hecho una prueba y tuve la dicha y el privilegio de que escogieran mi voz. Y entonces desde ahí ya entré a Radio Monumental por las noches porque en el día trabajaba en el banco. Ok. Yo por acá tenía... Usted entra a Radio Monumental en el año, ya le digo, 1991 creo, no. No, ahí fue en Deportes. Ahí fue con Deportes. Ajá, Ok. En el 85 entré en Monumental. 85. Sí, en el 85. Entonces yo trabajaba en el día en el banco, salía a las 4:30 de la tarde y a las 6 de la tarde me iba a leer noticias a Monumental. Y así me llevé un tiempo hasta que me hice amigo de uno de los locutores de Radio Monumental, que ya no hace mucho murió, don Agustín González, y él me llevaba a otra radio que era del sistema radiofónico HB, que se llamaba Radio Popular, porque él tenía un programa deportivo. Y yo les confieso que de deportes no sé nada, con costo sé que la bola es redonda. Pero don Agustín me llevaba al programa y ahí me fui haciendo amigo de los locutores y de los dueños de Radio Popular. Y entonces un día uno de ellos me dijo que si a mí no me interesaba trabajar en Radio Reloj. Y yo le dije, ¿pero cómo? Me dice, sí, es que necesitan a alguien en Radio Reloj. Entonces fui, hablé con la jefa y me dijo, me parece excelente su voz, me parece excelente, nada más que tiene que dejar Radio Monumental y tiene que dejar el banco. Entonces me puso contra la pared. Primero, Monumental era de ir a arrancarme un pedazo del corazón porque era donde estaba ya en una emisora tan grande. Sí, por supuesto. Y el banco, pues, imagínense cómo me va a decir un miércoles o un martes que renuncie el viernes. O sea, el banco no se puede renunciar así en 2 días. Hay que renunciar, hay que dar un preaviso, tienen que mandar a alguien que lo sustituya a uno, etcétera. Y bueno, y mi jefe, don Olman Dumani, que le agradezco muchísimo, me hizo ahí el arreglo para que pudiera renunciar el viernes. Y ya el lunes, y renuncié a Monumental y ya el lunes empecé en Radio Reloj. O sea, se le alinearon los planetas. Totalmente. Qué interesante. ¿Cómo hace uno para dejar un lugar tan querido como, por ejemplo, usted me está hablando de Monumental y irse a otra emisora? ¿Qué le proponen? ¿Qué le ofrecen? ¿O qué ve usted mejor en Radio Reloj que en Radio Monumental? Pues viera que es que Radio Reloj siempre fue, igual que Monumental, uno de los monstruos en radio. Totalmente. Y en Monumental eran unas horas y en Radio Reloj ya sería tiempo completo. Y luego, pues sí, por ahí, digamos, hasta el mismo gerente del banco me dijo que si yo quería me daba 3 meses de tiempo para que fuera a probar la radio y si me sentía seguro, pues que me quedara y si no, que me devolviera al banco. Y yo le dije, no, estoy totalmente seguro. Y entré a Radio Reloj y entonces me tocaba cubrir, porque Radio Reloj, el sistema radiofónico HB se componía de 3 emisoras, Radio Popular, que fue donde iba a hacer el programa de deportes, Sonido 1120 y Radio Reloj. Entonces entré a Radio Reloj y entonces empecé en Sonido 1120 con música romántica y luego empecé a aprenderme el estudio de grabación, aprendí a la cabina de Radio Reloj y había que aprender un montón de cosas, hacer aeronoticias desde el aeropuerto. Y entonces de poco a poco iba aprendiendo y gracias a Dios pues todo lo que iba haciendo pues era de agrado de la empresa y entonces me consolidé ahí. Y por ahí mismo también conocí a don Rolando Angulo y también le pedí la oportunidad un día de leer noticias. Y me dijo, ok, y entré al noticiero de la noche, que es el más pequeñito y el que tiene menos audiencia, para escucharlo. Y cuando entré y leí el noticiero, me dijo que le parecía excelente. O sea, siempre todo se fue dando excelente.
Ok, ok. Y de ahí empecé a leer noticias en Radio Periódico Reloj y trabajaba en la emisora también. ¿Y cómo toma Nora Ruiz de Angulo la renuncia suya monumental? Viera que yo a ella siempre le agradezco mucho porque ella, bueno, era cuñada de don Rolando. Entonces Ujú. había cierta afinidad ahí con las dos emisoras, pero yo le expliqué a doña Nora que me salía esa oportunidad y me dijo, bueno, aunque sea mi cuñado y todo, pero me duele mucho que usted se vaya, pero si usted siente que ahí está mejor, que es tiempo completo, que va a aprender mucho más y ya va a ser tiempo completo, no unas horas como aquí, pues yo le doy la bendición, por decirlo así. ¿Y por qué estaba haciendo horas nada más en Monumental? Porque estaba cubriendo incapacidad, ¿era? ¿O? Sí, bueno, al principio empecé cubriendo la incapacidad y luego ya me dieron unas horas ahí en la noche, pero sí eran unas horas, no era un horario completo. Interesante. Ok, Ujú, vamos a leer unos saluditos ahí que ujú. han ingresado en Desamparados para mi hermana, Blanca Flor Arias. Salud, mi chiquita. Un abrazo, mi amor, te amo mucho. Para su esposo y mis sobrinas. Donald Mora. Perdón, Donald Mora, saludos, mi amigazo. Y a don Roger, bendiciones, dice. Adilia Vargas, mi tía, dice Juan Carlitos, se escucha muy bien, saludos para ese señor. Y Neri González dice, saludos a todos, saludos Neri, un abrazo. Me imagino que debe estar en sus labores nocturnas. Eh, bueno, y que Dios lo guarde y lo proteja en su trabajito. Y por acá, bueno, estamos conociendo un poquito de la trayectoria tan intensa, tan inmensa y tan sagrada, digámoslo así, de este gran caballero que tengo a mi derecha, don Roger Lizano Soto. Eh, Nunca, vuelvo y repito, me imaginé tenerlo, ni siquiera conocerlo, porque eh, cuando a mediodía mi papá ponía las noticias del Radio Periódico Reloj, usted trabajaba ahí, ¿verdad? Con Carlos. Claro. Eh, un gran gusto poderlo escuchar y tenerlo hoy aquí a la par, la verdad. Estaba muy nervioso, todo el día pasé bastante nervioso porque alguien como yo, que en la vida, ¿verdad? A entrevistar a un señorón como este que tenemos acá, pues imagínense, ¿verdad? Recordarles que tenemos de parte de Artesanía Tita, dos matitas ahí para la gente que está conectado. De parte de Neil Shoes, un par de tenis. Y de parte de Soluciones Total, un kit de limpieza para automóvil. Entonces, para que estén conectados, compartan el en vivo y le den like a la página de Sarapiquití de Talento y a la página de Don Roger Lizano Soto. Eh, Don Roger, ¿quién era Olman Dumani? Don Olman fue mi jefe en el banco y bueno, le agradezco muchísimo y todavía en el especial que me hicieron hace un año y algo, pues en media pandemia, pero él muy amablemente me grabó un video para ese especial que está en YouTube, por cierto, Correcto. sobre la trayectoria de este servidor. Y don Olman, yo le agradezco mucho porque él fue como mi alcahueta, o sea, fue mi jefe, pero yo le decía, don Olman, necesito un permiso para ir a hacer una prueba monumental, necesito un permiso para esto, necesito un permiso. Y el día que le dije, don Olman, ¿me hizo otro permiso? Le digo, no, ahora sí vengo a renunciar. Hijo de Dios. Y sin embargo se portó muy bien, como les digo, me ayudó para poder renunciar rápidamente y y don Olman fue un jefe extraordinario, un gran caballero que recuerdo mucho. Y vieras qué bonito porque, bueno, de los compañeros del banco, que el banco ya ha desaparecido, ustedes saben que en el año 1994 cerró Sí, las correcto. puertas el Banco Anglo y eso fue tremendo para muchos y, y entonces pues ya no estaban los compañeros todos juntos porque ya se cerró el banco, pero sí seguí en contacto con algunos, con don Olman, etcétera, y bueno, y siempre recibir el cariño y la admiración de mis compañeros de cómo vieron el proceso del día en que fui a hacer una prueba, allá verme consolidado en Monumental o en Radio Reloj, y eso sí fue realmente emocionante y cuando tengo la oportunidad por ahí hablar con alguno de ellos, pues es muy reconfortante. Y de imagínese también, Juan Carlos,
la emoción o el privilegio, porque es un privilegio, haber trabajado en una emisora que tenía ese potencial como era Radio Reloj. Imagínese que Radio Reloj, le voy a contar una anécdota. Claro. Un día, un 31 de diciembre, me imagino que por ahí del año 87, por ahí, eh, yo había trabajado una madrugada en la cabina. Entonces a las 5:30 de la mañana me pasaba de la cabina a la otra cabina para leer noticias. Entonces como a las 5:15 o 5:10 de la mañana tocaron la puerta y estaba yo solo en el edificio porque para el que trabajaba en la madrugada pasaba solo. Y tocaban la puerta y yo me fui a abrir y entonces eran unos muchachos y me dijeron, mire, disculpe, es que nosotros somos de la Feria del Agricultor, que estamos aquí por el Liceo de Costa Rica, por Plaza Víquez, y vieras que ya y la gente no está llegando a la feria. Seguramente como es 31 de diciembre, la gente cree que no hay feria, pero ahí estamos todos y no llega nadie. Entonces era para ver si ustedes no nos hacen el favor de anunciarnos la feria. Nos pasen la cuñita. Y yo le dije con muchísimo gusto. Ese era parte del prestigio de Radio Reloj, que era el servicio social. Y entonces, sin hacer la nota ni escribirla, entonces entre Carlos Espinosa y yo, la improvisamos la noticia. Y pasamos la noticia y viera qué cosa más increíble. Eso fue a las 5:40 más o menos que lo leímos. Y cuando terminó el noticiero a las 7 de la mañana, ya íbamos saliendo y los muchachos me estaban esperando afuera con un saco de verdura. Ahí todo el mundo contribuyó, me echaron papas, zanahorias, chayotes, de todo. Toda la sopa. Y me dice, sí, toda la olla carne. Y dice, ok, ese saco es para usted, porque por usted, mire, usted no cabe una persona en la feria en este momento. Wow, Entonces excelente. imagínese el poder increíble de la radio, la inmediatez de la radio, de pasar una noticia y efectivamente, o sea, en cuestión de media hora ya se solucionó todo. Y esas son las cosas lindas que yo guardo de Radio Reloj, esas anécdotas bonitas, porque el estar sentado ahí, en ese micrófono, a la par del señor que leía las noticias cuando yo iba a la escuela, o a la par de don Carlos Espinosa, que hace un año y algo falleció. Qué duro, ¿verdad? Sí, falleció aquí en Guapiles y al estar a la par de ellos y tener en esa emisora ese poder de convencimiento, esa credibilidad de la gente hacia la radio, era algo impresionante. Y de verdad que uno se profesionalizaba, porque como le digo, era como estar jugando en una plaza y ya jugar en un equipo de primera. Entonces uno mismo se autocorregía, uno mismo se preparaba, y entonces la radio siempre, a los que amamos la radio, siempre estamos en constante mejoría. No nos quedamos ahí, ya estoy en tal lado y aquí me quedé, no, siempre es mejorar y mejorar. Y eso pues también dio muy buenos frutos tanto en Radio Reloj como en Radio Monumental. Perfecto. Don Roger, cuando yo escuchaba Deportes Monumental, que usted hacía la parte comercial, ¿cómo es trabajar en esa etapa de la radio, en esa parte de la radio? Vean qué curioso. Si a mí me hubieran preguntado en qué me veía yo en la radio, pues ok, me veía presentando música romántica, primero que todo. Me encanta grabar poemas y me encanta todo lo romántico. Y luego me enamoré de las noticias, pero jamás por mi mente pasaba a trabajar en deportes. Como les repito, no sé absolutamente nada de deportes. Pero vino leyendo noticias en Monumental, me hice amigo de don Marvin Centeno, que es también Caballerazo. vecino aquí de Guapiles, y Marvin me comentó que iban a hacer un grupo de deportes en Radio Sonora, encabezados por el periodista Luis López Rueda, por la Ardilla. Okay, yo tengo acá los datos de que en 1990. En 1990 acababa de pasar el Mundial de Italia 90, y entonces Luis López Rueda se buscó un equipo para formar un grupo de deportes, y cuando faltaba nada más el locutor comercial, Marvin Centeno, que es mi gran amigo, me recomendó y me dice, mira, te recomendé en deportes en Radio Sonora. Yo, pero ¿y hay que hacer? No, leer comerciales. Y yo, ok, nunca he leído ni me veo leyendo comerciales en un partido de fútbol, pero bueno, hagámoslo. Y entonces empecé en Sonora
Y le voy a confesar a usted y a todos los que nos están viendo, o sea, yo estaba perdido, porque la locución de comercial de deportes es una locución muy alegre, muy rápida y muy animada. Y yo por ahí no andaba lo mío. Entonces empecé ahí como un poco perdido, pero luego ya como que me encontré y entonces ya le agarré el sabor a los deportes. Eso durante, durante unos meses nada más. Porque en ese mismo año, en el año 91, perdón, no, como un año más o menos en Radio Sonora. 91. Sí, en el año 1991, estando en el estadio Lito Pérez de Punta Arenas, con Sonora, estábamos en la cabina de transmisión. Y en eso Yacine Quesada estaba en la cancha y me hizo señas de que querían hablar conmigo. Entonces yo le dije, y yo me señalé, o sea, conmigo, sí, ok. Cuando terminó el partido nos vimos afuera del estadio y me dijo que querían hablar conmigo, Everardo Herrera y él, que eran director y subdirector. Una garganta llena de fútbol. Una garganta llena de fútbol. Y querían armar el de grupo de deportes, pero ya en Radio Monumental. Y querían contar con mi labor como locutor comercial. Y fue así como en el año 91 inauguramos de nuevo los deportes de Radio Monumental. Al pie del deporte, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No, al pie del deporte era un programa de Everardo Herrera. Sí, es que había varios programas. Al pie del deporte era al mediodía. Hablemos del deporte, que todavía está, que es por las noches. Y las transmisiones deportivas. Entonces ya dejé Sonora y ya me fui a Radio Monumental. Ahora sí, me voy a Radio Monumental a deportes. Pero Radio Monumental me quieren otra vez en noticias. Entonces le tengo que renunciar a Rolando Angulo. De reloj para Monumental. Otra vez a Monumental ya en noticias. Y entonces don Rolando me dijo, no, yo no le acepto la renuncia. O sea, usted no va a dejar de ser mi locutor del radio periódico. Lo que le puedo dar es permiso para que usted lea noticias allá. Pero eso sí, tendría yo que escucharlo para saber que no es el mismo estilo mío, porque no va a leer un locutor noticias en una emisora y leer en la competencia. Sí, correcto. Pero como era otro estilo, Monumental la noticia era más conversada y en radio periódico era pues rapidísimo, ¿verdad? Entonces, calce perfectamente. Entonces, tuve el honor, porque eso sí es un honor, de haber trabajado en las 2 emisoras competencia, en radio periódico Reloj y en Noticias Monumental. En Colombia fue poco lo que estuvo usted. Solamente ese programa, y bueno, y ahí un año, no recuerdo exactamente, don Eduardo Enrique Leiva, quien es el papá de Maricruz Leiva, la presentadora de televisión, me contrató para un noticiero en Colombia, pero creo que fue algo muy poco, fue unos meses solamente. Ok, excelente. Bueno, gente linda, que están ahí en sintonía y que van a ver el programa grabado, tanto en Facebook como en YouTube, nuestro canal. Bueno, estamos conversando con don Roger Lizano Soto, un señorón de la radio, ya pensionado, pero que no olvida la radio, ¿verdad? No se puede, definitivamente no se puede. No hay día que, bueno, yo en mi casa tengo un pequeño estudio de grabación. De hecho, soy profesor de locución durante más de 25 años. Entonces, a veces doy clases virtuales, pero también a veces me solicitan para algo, entonces yo tengo mi equipo en mi casa y entonces hago mis grabaciones y las comparto. Lindo. Ok, vamos a saludar a algunas personas que se han pasado los saluditos ahí. Para mi hijo Carlos Arias, hola, bendiciones, qué bien se escucha. Gracias, mi amor. Luis Gerardo Artavia Araya en Las Vegas, cada día se está enlujando más tu programa, Carlos, felicitaciones, y ahí vas de escalón tras escalón, pura vida. Muchas gracias, Luisito. Esto es un sueño para ustedes y por ustedes, y que todos los días cumplimos como usted dice, un peldaño más, ¿verdad? Andrés Gutiérrez, saludos, un abrazo, mi amigo. Fanny Torres, hasta Barrio Villanueva, saludos para usted y para Donald, muchas bendiciones. Lidia Rodríguez, saludos a don Roger, dice, felicidades. Mari Urenes, acá en Finca 8, hola, buenas noches, bendiciones, Peguita y señor invitado. Ok, le cuento que a mí me dicen Peguita o Pegajoso porque yo siempre he sido portero de fútbol. Entonces, tuve la oportunidad de jugar en la Generaleña, en las juveniles, y de ahí me apodaron Pegajoso.
Y vine acá y se me ocurrió un día contarle a un amigo que me decían así y hasta la fecha, ¿verdad? Entonces por eso ve que ahí me dicen peguita o pegajoso. Eh, Saludo dice, para doña Lidia, que está ahí en sintonía. ok, excelente. Dice mi tía, yo quiero las matitas, ok, ahí van, quedan participando. Saludos Juan Carlos y un saludo al locutor, muy conocido, lindo programa, mis amigos. Donald, me imagino que usted, pónganos ahí un mensaje. ¿Cuántas veces usted escuchó Radio Periódicos Reloj? Y Mire, Ave quiero contarles María. algo sobre Radio Periódico Reloj. Ok. Eso es algo que para muchos va a ser increíble, Ujú. pero así era. Oiga lo que pasaba en un minuto. En un minuto, en Radio Periódico Reloj, se leía una noticia, un comercial y la hora. Todo eso en un minuto. Entonces ya estaba estructurado de tal manera que la noticia durara 50 segundos. Entonces, y quiero contar esto porque eso sí es muy importante. Radio Reloj tenía la hora mundial, la hora exacta mundial, y ahora les cuento por qué y cómo se hacía. Ok. Entonces, por eso se llamaba Radio Reloj. Todo era, el reloj era nuestro amigo, nuestro enemigo. Entonces, cuando el segundero está en el 12, comienza el minuto, entonces durante 50 segundos leíamos la noticia. Cuando faltaban 10 segundos para cumplir el minuto, se leía un comercial de 25 palabras, se daba la hora exacta, cuando ya el segundero otra vez volvió al 12 y se leía otro comercial. ¿Cómo hacían cuando la noticia era más extensa? No, estaba estructurado para que durara eso. O sea, la noticia se escribía en 3 párrafos de 4 renglones, o sea, 12 renglones, o 4 párrafos de 3 renglones. Entonces, eso a la velocidad que leíamos era exactamente 50 segundos. O sea, no había el mínimo margen de error. No, No podía haber. todo estaba medido. En Radio Reloj todo estaba medido. Cuando yo trabajé en cabina, imagínense la puntualidad o la exactitud de la hora en Radio Reloj, que si yo estaba en cabina y estoy dando la hora y faltan 15 segundos para las 6 de la tarde, por ejemplo, o las 6 de la mañana, o etcétera, para poner el Ave María, entonces esos 15 segundos yo hablaba más despacio, no en noticias, sino en cabina. Ok. Hablaba más despacio o leía una nota luctuosa o algo para que esos 15 segundos pasaran, y cuando yo daba la hora era exacto con el segundero en el 12. Nada de 5 segundos más adelante, ni 5 minutos, ni 5 segundos más atrás. La hora era exacta mundial. Y ahora sí, creo que con esto les puedo contar la historia de Radio Reloj, que Claro, es algo claro. muy bonito, muy interesante. De hecho, anoche estaba viendo en YouTube, porque el asunto es así. Los hermanos Barahona, don Roger, don Francisco, Lubín Barahona, dueño de la orquesta, y don Enrique, don Kiko, don Jorge, don Roger, perdón, y don Lubín. Ellos eran músicos y tenían, bueno, todavía existe la orquesta de Lubín Barahona, tenían la orquesta de Lubín Barahona. Ellos eran oriundos de Grecia, pero se fueron a vivir unos a San José. Don Roger, que fue el fundador de Radio Reloj, se casa con una señora, la señora tiene un poquito de plata por ahí, entonces ella se ponen a ver qué negocio montan. Entonces don Roger le dice que por qué no compran una radio, para así Ok. en esa radio sonar la orquesta. Entonces compraron una radio allá por el año 1947, 48. Y resulta que esa radio se llama Radio Cristal. Radio Cristal. Me parece que la escuché por lo menos mencionar alguna vez. Ok, y quedaba ahí cerca de Plaza González Víquez, en el centro de San José. Entonces era Radio Cristal. Pero una vez, allá en Cuba, invitaron a la orquesta a tocar allá. Ustedes saben que en Cuba es una isla, es un país donde la música es número uno, ¿no? Y una orquesta tan prestigiosa como Lubín Barahona, pues los invitaron para que tocaran allá en la isla, en Cuba. Y se fueron como una semana y media para hacer varias presentaciones y estar por allá. Y don Roger Barahona, una noche,
estando libre, hoy no hay toque, hoy no hay que ir a ningún lado, se fue a caminar por las calles de La Habana y se encontró con un rótulo grande que decía Radio Reloj. Radio Reloj. Ajá. Entonces, como ya él tenía una radio aquí que se llamaba Radio Cristal, pues le dio el gusanito así como de tocar la puerta y preguntar y conocer. Entonces entró a Radio Reloj de Cuba. De Cuba. Y entonces vio el estilo de ellos, que era siempre, cada vez que se abría el micrófono, sonaba el tic-tac del reloj. Wow. Y el locutor hablaba y el tic-tac se oía al fondo. Entonces don Roger se enamoró de eso y le dijo al dueño de Radio Reloj de Cuba que él quería montar algo parecido en Costa Rica. Y el dueño de Radio Reloj de Cuba le dijo, está bien, le voy a autorizar que monte una emisora igual a la mía si usted quiere, solo con una condición, que cuando den la hora digan Radio Reloj de Costa Rica. Oh, wow. Porque si no dicen de Costa Rica, se nos pueden confundir las dos. Porque usted sabe que en ese tiempo había onda corta, había onda larga, habían varias frecuencias y las radios eran internacionales. O sea, Radio Reloj se escuchaba en Alemania. La Radio Reloj de aquí, Monumental, se escuchaba en un montón de países. Entonces la única condición que le puso fue que cuando dieran la hora, dijeran Radio Reloj de Costa Rica. Y así fue como nació Radio Reloj. Y don Roger, en el año 1958, ya teniendo la emisora consolidada, o sea, ahí en ese año fue que empezó Radio Reloj, le quitó el nombre Radio Cristal y le puso Radio Reloj. Okay. Pero don Roger dijo, bueno, pero la emisora de Cuba tiene noticias, yo aquí no tengo noticias. Entonces habló con la Universidad de Costa Rica y pidió que si le podían enviar a alguien que fuera muy bueno, un periodista muy bueno, para poder montar el noticiero. Y le mandaron a don Rolando Angulo. Entonces don Roger y don Rolando hicieron esa yunta, o esa pareja, entonces empezó el radio periódico Reloj en el año 58, igual que Radio Reloj. Wow, qué historia más interesante. Y lo impresionante del tic-tac de la hora era que había un reloj grande de péndulo en la entrada, bueno, en la entrada de la cabina. Ok. Entonces se le hizo un huequito esos relojes están en una estructura de madera. Entonces se hizo un huequito en la estructura de madera, un huequito para meter un micrófono de esos de solapa. Ok, entonces el sonido era real. Era real. No era una grabación. No. Wow. Entonces, en ese huequito metieron un micrófono de esos que ustedes conocen que se ponen acá, Ajá. que son de solapa. Correcto. Entonces ese micrófono captaba el tic-tac del péndulo. Wow. Y estaba conectado directamente a la consola o a la mezcladora para que nos entendamos. Y entonces cuando se abría el micrófono para dar la hora, sonaban las dos cosas, la voz del locutor más el tic-tac del reloj. Qué historia más hermosa. Vea, yo siempre creí que era una grabación. No, nunca. Nunca, siempre fue el reloj en vivo. Original totalmente. Y para que sea más impresionante esto de la hora, un hermano de don Roger Barahona, él era el encargado de que la hora estuviera conectada o exacta con la hora mundial. Entonces, ¿cómo lo hacía? Bueno, tenía un radio de varias bandas y con esa radio sintonizaba una emisora que existe ahorita todavía en Fort Collins, Colorado, en Estados Unidos. Ajá. Es una emisora que tiene la hora atómica, o sea, la hora mundial. Entonces, este señor sintonizaba esa emisora para ver cómo estaba la hora de Radio Reloj, si estaba exacta con la hora mundial o si estaba 5 segundos adelante, 5 segundos atrás. Entonces, si estaba adelantada, la hora de Radio Reloj, sostenía con el dedo el péndulo del reloj este. Ajá. 1, 2, 3, 4, 5 y lo soltaba para que quedara O exacto. sea, tenía que ser exacto. A cada rato, como unas 5 o 6 veces al día lo hacía, para que la hora, cuando uno decía las 6 de la tarde, son las 6 de la tarde en el mundo. Y yo recuerdo que en las noticias decían en Nueva York, en Washington, tal hora, en las 18 horas en otro lugar, en América. Sí, la hora, eso se llama en radioaficionado se llama la hora GMT, que es Greenwich Meridian Time. Entonces,
a la hora de... Hay una hora mundial Si me pone a decir eso, se me quiebra la lengua. del meridiano de Greenwich, que la gente le dice Greenwich. Ajá. Ok. Meridian Time es la hora meridiana. Ok. Esa hora es mundial. Hay una hora que es mundial. Entonces cada país, depende de donde se ubique, le suma o le quita horas para que tengan digamos, Costa Rica a esa hora le suma 7 horas. Cuando aquí son las 7 de la mañana son las 0 horas mundial, 0 horas mundial. pero 7 en Costa Rica. Y entonces Panamá le suma 8, que tenemos una hora de diferencia. Una hora. Como estamos en el meridiano, entonces Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México estamos con la misma hora de Costa Rica, entonces no le sumamos nada. O sea, nada más 7. Panamá le suma 8 y así cada país. Entonces, cuando decíamos eso en el noticiario, son las 12 en Costa Rica, las tales horas en Inglaterra, en Londres, en los diferentes países, las horas, porque Radio Reloj siempre fue una emisora de servicio. Y entonces para la gente era interesante saber qué hora era en otros países también. Qué bonito. No era para menos tanto de esperar el programa para conocer a este señorón. Saludos ahí para Edgar Paniagua Gómez. Saludos, un abrazo, amigo. Dice la muchacha esta Viales. ¿Cómo se llama? ¿Fer qué? Florian. Florian Viales. Excelente programa y un invitado de lujo. Dice Alfred Gallens, que él es corresponsal acá en la zona. No sé si tiene la oportunidad de conocerlo. ¿No? No, el nombre me suena porque tengo dos amigos de muchos años de radio de apellido Gadgens. Ok, dice que en nuestro cantón han vivido gente ricos y famosos, además de don Roger Lizano, Mario Zumbado, zarapiqueño, que narró fútbol en Radio Sonora, y Armando Contreras, comunicador de deportes, especialista en ciclismo y locutor comercial. Ahora que menciona a Mario Zumbado, ¿qué sería don Mario Zumbado? ¿Qué años de no ver a ese señor? Y ahí menciona a don Armando Contreras. Ajá. Armando Contreras leía noticias en Monumental cuando yo empecé. Ah, ok. Él leía noticias en la madrugada. Ok, vea, y son gentes que vinieron a vivir acá. Sí, él vive, creo que por Chilamate, creo que vive. Ok, excelente. Qué bueno sería contactarlo algún día. Sí, yo tengo muchísimos años de no verlo. Sí, ok. Imagínate traerlos a los dos acá a leer noticias. Hacemos un programa noticioso en Zarapiquiti de Talento. Imagínese, ¿verdad? Otro detalle ahí de las noticias era que como yo le decía que las noticias se leían en 50 segundos, entonces para que la velocidad del locutor fuera para que calzara en 50 segundos, entonces no se hacía puntuación. Solamente el punto y aparte se respetaba, las comas no. O sea, era corrido total. Y entonces yo un párrafo de 4 renglones me lo tenía que leer con un solo aire. Wow. Entonces por eso es que la gente decía, mire, ¿por qué ustedes leen tan rápido? Y era porque no hacíamos comas. O sea, desde que comenzaba la nota, 4 renglones con el mismo aire. O sea, así, esa era la estructura de la noticia. Exacto, no había cómo salirse de ahí. Entonces ya yo me ponía a hacer pausas en las comas, etcétera. Primero ya no se perdía el estilo. Y aparte de que se perdía el estilo, pues ya no calzaba la noticia en 50 segundos. Entonces tenía que ser, ese era el estilo. Y entonces había que manejar muy bien el aire. Imagínense el manejar el aire, cargar aire y con ese aire leer 4 renglones sin puro diafragma. Sí, exactamente. Exactamente. De ahí dice Alfred Gallen, trabajé en Radio Reloj a principios de los años 90 en cabina de sonido 1120. Después pasó a llamarse Radio Éxitos. Yo vi a Mario Lee, a Carlos, a don Roger en cabina leyendo noticias y anuncios. Por supuesto el famoso Ave María. Este señor es corresponsal acá. De hecho, un día lo invité al programa, pero sé que él pasa muy ocupado. Entonces, en algún momento me encantaría tenerlo. Gallens, ya que estamos por acá y que está conectado, en algún momento me encantaría tenerlo en el programa. Hay muchas cosas importantes y bonitas que conocer de las personas. De eso se trata el programa, de traer acá a la gente que venga a distraerse un ratito y que nos cuenten cosas muy bonitas. Dice Leonel Antonio Serrano desde Heredia, buenas tardes Juanca, esa historia del nombre de Radio Reloj desconocida totalmente. Deberían hacerla en algún programa televisivo. Ok, gracias por la sugerencia. Y dice Donald Salgado, sí claro, mi papá escuchaba mucho Radio Reloj y me acuerdo mucho de eso, abrazos. Liz Villagra, saludos mi amigo. Liz Villagra, sí, ella, bueno, es vecina. Ok. Vive a los 100 metros de mi casa con don Jorge Salas y
Y sí, somos vecinos y bueno, por ahí saludé ahora al papá y ahora está Liz también en sintonía. Así es que, Liz, Por para acá está usted. Delio, no sé si Delio es el Ah, papá. es el papá, es Ok. correcto. Ah, ok. Ajá. Delio, un amigazo, gran amigo de muchos años, conocido, súper conocido. Ok, Otra cosa interesante, bueno, como una anécdota, muy bien. claro. Imagínese que Mario Lee leía la oración esta del Ave María Ujú. en las mañanas y entonces después de la oración sonaba el Ave María. Resulta que esa oración estaba en un portafolio con el cual yo leía los comerciales. Entonces poníamos una tabla acá, el portafolio, yo iba leyendo los comerciales y iba pasándolas. Y ya cada portafolio duraba media hora. Entonces cuando ya el portafolio se me acababa, el de las 5:30, ya estaba la oración del Ave María. Entonces yo nada más le daba vuelta un poquito al portafolio y don Mario leía la oración del Ave María. Ah, Pues resulta que un día el que trabajó en la noche o en la madrugada se fue y dejó los libros con llave. no. Entonces la primera media hora de noticias no hubo comerciales porque no los podía leer porque no estaba el portafolio. Y lo curioso de esto, y lo chistoso, porque es chistoso, es que cuando llegaron las 6 de la mañana, don Mario se cruzó de brazos y no dijo lo del Ave María. Y nada más se quedó cruzado de brazos, pusieron el Ave María y después don Rolando le reclamó: Mario, ¿pero por qué no leíste lo del Ave María? No, porque dejaron el portafolio con llave. Sí, pero usted lo ha leído 40 años, ¿cómo no se la va a saber? No me la sé. Es increíble que no se supiera esa oración que dijo durante 40 años todos los días del mundo. Es como que repita, mi papá compró una bicicleta blanca en la tienda X, está todos los días, tiene que aprenderse el... Sí, ¿no? Y ahora hay muchos, bueno, Norval Calvo, que tiene el programa de Pelando el Ojo en Radio Monumental. Norval, dentro de su show, siempre lee esa oración y hay gente que la lee. Don Carlos Espinosa, que de Dios goce, antes de fallecer, le hicieron una entrevista ahí en Guapiles. Ajá. Y don Carlos sentado ahí en el parque, le dijeron: don Carlos, ¿se acuerda lo del Ave María? Y lo dijo así de memoria. Creo que fue Informe 11 que se la hizo. O las Eh, noticias de Repretel. vamos a ver, sí fue Informe 11, Sí, ajá. sí. Informe 11 le hizo ese reportaje y con tantísimos años de ya no estar en la radio, de estar eh, ya una edad avanzada, y lo dijo de memoria. De hecho, yo le decía a mi esposa, qué mente de señor, qué ecuanimidad y qué solvencia para poder expresar esa oración ahí a pura mente, nada A pura más. memoria, sí. Sí, 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 es que, bueno, si yo me pusiera casi a memorizarlo, tal vez lo lograría. Y yo casi nunca la leí. Pero don Mario sí, hizo así como una huelga, dijo: no, no la leo porque no está el libro. Y ese día fue pues muy curioso. ok, dice Gadgen que mi papá es el periodista y locutor Alfonso Gadgens Ahora sí, Agüero y mi tío es Armando Gadgen, ahora sí. locutor. Por eso yo decía que el apellido Gadgens me suena por dos grandes amigos, hombres de radio, y el apellido pues no es muy común. Entonces, tanto Amando como Alfonso, grandes amigos, trabajamos con Amando bueno, con los dos yo creo, en una agencia de publicidad que fue para la campaña de Oscar Arias. Y viera qué curioso, porque yo nunca he imitado voces, nunca. Y para esa campaña me pidieron que hiciera la voz de Carazo. No, hombre, Entonces, Amando Gadgens decía: Carazo dijo en 1970 y tantos. Y yo hacía la voz de Carazo, ni me acuerdo cómo la hice. Y eso sí, una anécdota muy bonita también. Pero entonces, si Alfie es familia, pues imagínese, un gran abrazo, Alfie, para usted y para sus dos tíos, que los aprecio muchísimo, son maestros de maestros. sí, uno es el papá, dice, Ah, ok. que creo que es Alfonso. Alfonso, sí. Ajá. Y el tío es Y Armando. el tío Samantha, ajá. Ok. Bueno, Alfei, saludos, mi amigazo, un abrazo. Hace días no sabía de usted. Bueno, qué bonito, ¿cuánto tiene usted no ver a ellos? Qué bonito poder reencontrar otra vez, ¿verdad? ¿Con quién? Con... Con estos muchachos, los No. Gatins. Pero muchos, muchos años. Imagínese que eh, yo creo que yo todavía estaba en el banco. Sí, sí, más o menos unos 30 y
tantos años de no verlos. O sea que toda la historia está en el radio y ya usted los conocía a ellos. Sí, sí, correcto. Wow. Sí, sí, y ahora pues somos amigos en Facebook, entonces por ahí a mí me gusta compartir cositas ahí como de radio, como fotos Ajá. antiguas, como cosas de vocabulario, y entonces estamos ahí como en comunicación. Por ahí yo escuché en YouTube como una poesía que usted le dedicó a su abuelita, fue. Sí, sí, yo le hice un poema a ella y tengo uno para mi papá también, y esto lo grabé, utilicé algunas fotos de ella y entonces lo subí a YouTube y ahí está en mi canal. Ok. ¿Cómo aparece usted su canal en YouTube? Como Roger Lizano Soto. Roger Lizano Sí. Soto, ok. Ahí hay cosas bonitas que yo he guardado de radio, recuerdos de radio, tanto Radio Reloj como Radio Periódico, como Aeronoticias, porque siempre fui como muy apasionado con guardar esas cosas. Voces, sonidos, cortinas, presentaciones. Por ejemplo, la música del Radio Periódico Reloj era una polka que se llamaba Quicksilver. Y el Ave María, que todo el mundo decía que quién la cantaba, que si era un padre, que no, y era Perry Como, un cantante italiano. Ah, ok. Y entonces todas esas cositas siempre las fui guardando y fui conociendo. Por cierto, ayer estaba repasando la historia de Radio Monumental, que también es muy, muy, muy interesante. Esa que usted dice, Radio Reloj, es la que decía como tararán, 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 tararán. Ah, bueno, Qué y otra cosa hermoso. para aprovechar este tiempo tan valioso de tu programa Gracias. y con la sintonía que tenemos, la hora de Radio Periódico, no de Radio Reloj. La de Radio Reloj estaba, acordémonos, el reloj de péndulo, Ok. ¿ok? Pero la hora del noticiero se daba y se tocaba un timbre, como decir este mouse que está aquí. Era un Ajá. timbre como un timbre de casa, como decir el apagador de la luz. Entonces uno tocaba el timbre y en la pared habían 3 tubos galvanizados. Ajá. Y esos 3 tubos tenían un rotor que los hacía vibrar. Entonces cuando yo tocaba ese botón, sonaban esos tubos y esa era la campana de dar la hora. Sí, que sonaba como... Ajá, eran los 3 tubos Wow. chocando, hacían ese sonido de la hora. Qué maneras. Saludos, Liz Villagra. Muy bonito conocer esas historias. Y mi hermano Juan Rafael, excelente programa como siempre. Saludos. Mi estimado, vieras que me encantaría así como que usted, algo así como que usted se invente algo comercial de como cuando narraba en fútbol o como cuando lo hacía en fútbol. Me apasionaba escucharlo en Monumental, de verdad. Sería leer un anuncio gratis, ¿verdad? Un anuncio No, gratis. no, mira qué curioso. Es que, de verdad, es que a mí me encanta hablar de esto y me hacía falta realmente sentarme con una persona como usted para hablar de radio, porque esto Muchas gracias. uno lo va guardando y lo va recordando y lo va guardando, pero no quiere externarlo, no quiere compartirlo. Y qué mejor que en su programa Gracias, de y verdad. con usted aquí, con el honor que tengo de estar en su programa. Miren que en Monumental estábamos una vez en una transmisión y resulta que, no recuerdo si era Saprissa o la Liga, iban a jugar en Guatemala, pero un partido amistoso, nada importante, así, un partido amistoso. Entonces Everardo Herrera Soto, que era el director de deportes, entonces me dice, vamos a agarrar la señal de una radio en Guatemala. Entonces vamos a transmitir la señal de ellos en Guatemala y eso sí, tenemos que meter los anuncios de nosotros. Ok. Entonces vamos a hacerlo así. Ya hablamos con la emisora en Guatemala, ellos van a darnos toda la transmisión. Entonces nadie de aquí va a ver, solamente usted para los anuncios. Nada más le recomiendo algo, pero cuidado, Roger, cuidado se le va. Resulta que en Guatemala la narración es diferente. El narrador, valga la redundancia, va leyendo y le da el pase cada cierto tiempo al locutor comercial. Y ese locutor comercial no era leer como ahora que se lee 1 o 2 anuncios, sino hay que leer 10, 15 porque eran varios minutos. No sea bárbaro. Pero el problema era que el narrador le daba el pase al locutor comercial en Guatemala y le hacía una pregunta, que cuál era la mejor cerveza. No, le decía, ¿qué estás tomando? Y el locutor comercial tenía que decirle, cerveza Gallo, la mejor cerveza de Guatemala. Y entonces me dijo Everardo, cuidado, se le va una cerveza de esas. Porque es prohibido. Aquí en Costa Rica es prohibido los cigarrillos y los licores Sí, en los correcto. deportes. Correcto.
Entonces yo tenía que estar muy atento a que no se fuera el anuncio de la cerveza Gallo. O sea, no permitir que el anuncio saliera aunque fuera de Guatemala. O sea, tenía que cortarlo. Sí, ningún anuncio. Ok. Para que cuando entraba el de allá, yo entraba aquí. Ok. Pero a la hora de darle el pase al de allá, le preguntaba qué estás tomando. Esa era la forma de darle el pase al locutor comercial. Y entonces yo digo, cuidado, se me va la cerveza Gallo. ¿Ah? Entonces, en una vez, la primera vez que le dio el pase al locutor comercial, le dijo, fulano, ¿qué estás tomando? Y entonces yo, como entré yo ahí, digo, oye, ¿qué le contesto? Para que parezca que me lo dio a mí, ¿verdad? Entonces metí el café, Cafecito Rey. el cafecito Rey. Entonces cuando le digo, fulano, ¿qué estás tomando? Y yo, cafecito Rey, la bebida de los ticos. Y entonces y de ahí le gustó tanto a Café Rey que hasta el momento y hasta la fecha siguen dándose los pases en deportes con la pregunta ¿qué estás tomando? De hecho, por acá hay un muchacho que vacila con eso. ¿Qué estás tomando? Qué bueno, mi amigo Roger. Puedo decirle mi amigo porque Claro. este ratito que estamos acá ha sido muy ameno, muy hermoso compartir.